Shalom, shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en este su espacio de estudio, donde estamos explorando los escritos del primer siglo, algunos de los conceptos, algo del trasfondo cultural, histórico, geográfico, político, para poder entender mejor las escrituras, los evangelios y las cartas. Ya llevamos hablando un poquito, una par de semanas acerca de el judaísmo, cómo se miraba el trasfondo del judaísmo, las colonias romanas. La semana pasada hablamos de las colonias romanas. Algunos hermanos me mandaron mensajes diciendo que muchos no sabían de ese tipo de información y lo importante que es para entender cuando Pablo iba a cada una de las ciudades donde eran colonias romanas, cómo él se tenía que manejar y por qué se le hizo fácil. Porque él, como un ciudadano romano que había nacido en una colonia romana, con una descendencia judía, él era judío de nacimiento, pero portaba la ciudadanía romana porque había nacido dentro de lo que era una colonia romana. Así es que hoy vamos a hablar un poquito acerca de las instituciones del judaísmo. Acuérdense, la semana pasada definimos lo que era judaísmo del segundo templo, lo que los académicos llaman judaísmo del segundo templo, que realmente es el judaísmo de Yeshua. Y ese es el judaísmo que vamos a estar descubriendo, vamos a estar viendo un poquito. Y una de las áreas que tenemos que considerar es las instituciones de este judaísmo. No es el judaísmo actual, sino el judaísmo del segundo templo, o el judaísmo de Yeshua y el judaísmo de los discípulos. Así es que vamos a empezar por aquí, donde dice instituciones del judaísmo. El templo de Jerusalén. En algunas tradiciones judías, el templo se construyó supuestamente sobre la piedra donde Dios creó por primera vez a Adán. Esto es lo que hablan los sabios de Israel, que el templo está construido en la misma piedra donde se construyó, donde Dios formó a Abraham, la misma piedra donde Abraham compró a Isaac para el sacrificio, donde llevó al monte Moriah, y donde Jacob luchó con un ángel. Esto es lo que la tradición dice. A David, un hombre de guerra, no se le permitió construir el templo, pero su hijo Salomón supervisó la construcción del templo, del primer templo, alrededor del año 900 antes de la era común. Primera de Reyes, capítulo 6 al 9, nos está hablando de todo esto que está sucediendo. Este templo fue destruido por los babilonios, a Nabucodonosor. Fue destruido por Nabucodonosor en el año 586. So, si usted se da cuenta cuánto tiempo duró, si el primer templo fue construido en el año 900 y fue destruido en el año 586, duró aproximadamente 314 años. Segunda de Reyes capítulo 25 nos relata todo lo que el sitio de Jerusalén y la destrucción del templo. El segundo templo fue construido por los exiliados retornados en torno al año 520, al año 515, 70 años después, tal como la profecía lo dice. Esdras capítulo 3, versículo 7, donde dice: entonces dieron dinero a los canteros, a los carpinteros, y alimento, bebidas y aceite a los sidonios, a los tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, el rey de Persia, en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén. En el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, los demás hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén. Del capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 18, 3 capítulos nos hablan acerca del templo. Este templo sufrió una gran decepción debido a su calidad inferior. Esdras 3:12 dice: pero muchos de los sacerdotes, levitas y jefes, casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en gran voz, muchos daban gritos de alegría. Reconocían que no iba a ser lo mismo. ¿Ok? Siempre esta cosa me da problemas. Ok, seguimos por aquí. Vamos a... Ok, fue ampliado, este templo fue ampliado y mejorado 500 años después por Herodes el Grande, que durante el periodo 20 o 19 antes de la era común hasta el año 66. Mire, muchas veces
nosotros decimos, Herodes construyó el templo. Pero realmente Herodes facilitó todo para que el primer templo, o para que el templo se le hicieran las modificaciones y se le mejorara. Pero realmente aún estudiando con Joseph Good hemos visto que el templo en los tiempos de Yeshua no estaba terminado. Herodes empezó en el año 20 antes de la era común y terminaron hasta el año 66. Quiere decir que cuando el templo fue destruido en el año 70, acababan de terminar la renovación y todo lo que hicieron. No se había completado. Muchas de las cosas estaban incompletas aun cuando Yeshua caminaba por los edificios, por el templo. No estaba completamente terminado. Si usted lo valida con la historia, se va a dar cuenta de que ese templo de Herodes, como nosotros lo vemos, se terminó hasta el año aproximadamente año 66 y fue destruido entre el 66 y el 70. Eso quiere decir que justamente cuando acababa de ser terminado la reconstrucción, es destruido. Seguimos. Un proyecto que se estaba llevando en la época de Yeshua. Juan 2:20 nos dice, entonces, Juan 2:20 dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Eso quiere decir que para el año 33, cuando estaba Yeshua, y a ellos dicen, en 46 años fue edificado este templo. Haga las cuentas, porque estamos hablando cuando Yeshua estaba en su ministerio, el año 33, y ellos están diciendo, en 46 años fue edificado este templo, y todavía no estaba terminado. Y está en la Biblia, muchas veces lo leemos ahí, pero no nos ponemos al detalle de qué dice. Nuevamente se lo voy a poner ahí en pantalla. Dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. ¿Por qué 46 años? Porque si Yeshua tenía 33 años, o más bien ya establecimos que tenía 37, pero si estamos hablando que estaban en la época del año 33 y Herodes lo comenzó 19 años antes, haga la cuenta, 33 y 19 vendría siendo 42 años. ¿Ok? O si ponemos 33 y 20 años serían 43. Más o menos la cuenta por ahí da la cuenta a cómo hemos venido manejando. Porque si Herodes lo empezó 20 años antes de la era común y después han pasado 33. Ya estamos hablando que son 53 años. Y ellos dicen, en 46 años fue levantado este templo. La cuenta está ahí. Y está la información en la Biblia. Pero no es hasta que empezamos a ver con lujo de detalle que ahora vemos Juan 2:20. Cuando los judíos están hablando. Y entonces dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo. Y tú lo levantarás en 3 días. Como que no tiene sentido. ¿Cuál es 43 años? ¿Cuál es 46 años? Si se supone que estamos hablando en la época de Yeshua, tenía 33 años. O ni 33 años, porque está Juan capítulo 2, que era los inicios del ministerio de Yeshua. Entonces, para que se dé cuenta que muchas veces la información está ahí frente a nosotros, ahí, la leemos, la vemos, pero como no estamos enfocados en ese tipo de cosas, es como que, ok, ya leí 46 años, pero no me dice nada. Seguimos leyendo. Este se conocía como el templo herodiano y era una de las maravillas del mundo antiguo. Su patio exterior tenía 14 hectáreas, 35 acres. ¿Usted se imagina lo que es tener 35 acres? 35 acres. 35 acres tenía. Ok. 35 acres. Estaba rodeado por una muralla en forma de fortaleza, de la que se tiene constancia que pesaba 415 toneladas. Esta es la muralla. ¿Ok? Estaba construido con piedra blanca que se derretía como piedra alcaliza, que se derretía al arder, lo que explica que fuera arrasado por los romanos en el año 70. El material del templo se utilizó para construir el Coliseo de Roma. De ahí tomaron piedras y el Coliseo de Roma después es construido de esa misma piedra del templo. Y años más tarde
Parte de ese mismo material se empleó en la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Y tanto Josefo como Marcos comentan su construcción. Marcos 13:1 nos dice: cuando salían del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Y Yeshua le dijo: ¿ven esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo era un símbolo espiritual de la presencia de Dios entre los judíos. La gloria de Dios habitaba en él. Por ejemplo, Primera de Reyes 8:11. Vamos a leer lo que dice 8:11. Voy a quitar esto de aquí para que lo podamos ver bien. Dice aquí: y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Esto es cuando Salomón dedica el templo, viene la gloria y llena la casa, y dice que ni aun los Kohanim, los sacerdotes, podrían estar de pie. Segunda de Crónicas 5:14 también nos va a decir, vamos a ver, Segunda de Crónicas 5:14. Segunda de Crónicas 5:14. Ahora me salió aquí. Esto está medio sensible hoy. Me salió el 14, pero yo quiero el 5. Y volvió a salir aquí. Ok. No sé qué tiene esta cosa hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 14. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Esto es el templo de Salomón. También Isaías 4:5, segunda de Crónicas 7 del 1 al 3. Sin embargo, la gloria de Dios nunca había llenado el segundo templo, por lo que Israel anhelaba que Dios lo hiciera. En el Nuevo Testamento, Yeshua se convierte en el templo de Dios en el que se derrama su gloria. Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne y, y vimos su gloria. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En el templo se ofrecían sacrificios y diezmos. También era el centro de las fiestas judías y los peregrinos acudían ahí con regularidad. Todo varón debía hacer al menos una peregrinación al templo en Pesach a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque esto era un mandamiento. Dice Deuteronomio 16:16, esta nota. Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces al año se presentará todos tus varones delante del Señor, delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes y levadura, que es Pesach, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentará con las manos vacías delante del Señor. Es un mandato. Por eso, cuando nosotros vemos que en Hechos capítulo 2 están las personas en el día de Pentecostés, están cumpliendo el mandato de Levítico capítulo 16. Y eso es después de la muerte y resurrección de Yeshua. ¿Ok? Y están cumpliendo el mandato. Déjenme ir por acá más fácil. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuosa, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, todos piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ok? Esto ya lo establecimos. También en Hechos capítulo 18. Vamos a encontrar por aquí donde dice que Pablo anhelaba subir a... Pablo anhelaba subir a Jerusalén porque venía
venía Shavuot, venía Pentecostés. ¿Dónde está por aquí? Me lo llevo. Se me olvidó la cita, ¿dónde está? Ah, ahora sí se me fue. Nos embarcamos en Filipo después de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ve? Él estaba guardando la fiesta de los panes sin levadura y quería llegar a Shavuot, quería llegar a Pentecostés lo más pronto posible. Vamos a seguir leyendo por acá. También era el centro económico de los judíos, era una atracción turística y los visitantes necesitaban de todo, desde alojamiento hasta un sacrificio adecuado para ofrecer, pasando por dinero del templo para comprar sacrificios. Los constructores y comerciantes se mantenían empleados mientras construían el templo y los mercados florecían. El impuesto del templo era una carga para el pueblo, pero aún así lo pagaban. Esto sirve de trasfondo para que Yeshua limpiara el templo. Juan capítulo 2, del versículo 13 al 25, Marcos 11. Vamos a hablar un momentito acerca de esto, porque la gente dice, el templo estaba contaminado y Yeshua está haciendo una purificación. Pero ¿sabía usted que los negocios eran normales en Jerusalén? La Biblia dice, cuando nosotros leemos la Torá, nos dice que si las personas estaban lejos, podían vender sus animales primogénitos, podían vender su diezmo y podían venir a Jerusalén y comprar en Jerusalén lo que ellos iban a presentar como primicias y lo que iban a presentar como diezmos. Así es que era normal. Lo que no era normal era que en el templo no podían entrar monedas con imágenes ni del César ni de otras deidades. Y era lo que esta gente se manejaba, por ejemplo, en Filipo, Macedonia, en Egipto, en África, en el Ponto, en Grecia, donde quiera que ellos vivían, ellos o tenían monedas con la imagen del César o tenían monedas con imágenes de otro dios. Entonces, cuando ellos venían, era como decir, usted viene y trae pesos mexicanos, pero lo único que puede presentar son dólares. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a ir a una casa de cambio, va a ir a un banco en donde usted va a llevar su dinero y se lo van a cambiar por la moneda que es aceptada. En el templo se usaba el shekel, lo que era el medio de la moneda, el shekel, el medio shekel. Entonces ellos que tenían que traer sus monedas y cambiarlas. Los cambistas cobraban un interés, como cualquier casa de cambio. Pero en los tiempos de Yeshua habían elevado ese impuesto para enriquecerse. Así es que las personas que venían no les quedaba más opción que aceptar la gran inflación, el gran cargo que les daban por cambiar las monedas, porque ellos querían cumplir. Entonces tenían que aceptar ese cambio. Yeshua ve la injusticia y es en donde volca las mesas de los cambistas, no de los que hacían comercio, porque eso era normal, pero volca las mesas de los que estaban abusando de los peregrinos que venían para cumplir un mandamiento de subir a Jerusalén, de traer una ofrenda, de presentarse delante del rey. Y esto era lo que estaba pasando. Si no entendemos cómo funcionaba, cómo era el contexto del templo en la época de Yeshua, quiénes estaban ahí, Ananías, Caifás, toda la familia de los sumos sacerdotes se habían apoderado de los comercios y todo el dinero estaba manejado por ellos. Entonces no era todos los sacerdotes, no era todo el pueblo, sino era una familia y los que estaban trabajando dentro del ámbito de cambiar el dinero, los cambistas. Ese es el trasfondo. Cuando nosotros leemos Juan, que Yeshua da latigazos, leemos Marcos, y no estamos pensando en todo esto que está sucediendo, nos vamos a perder de un gran rico contexto. Y es importante que nosotros leamos todo esto y entendamos por qué Dios está hablándonos de la manera que nos está hablando. Y ahora entendemos que era una injusticia y Dios y Yeshua viene a reprender la injusticia que estaban haciendo.
No era justo que gente venía de otras naciones y todavía se le impusiera una carga para poder cambiar su dinero y poder cumplir con el mandamiento. ¿Okay? Ese es el trasfondo. El templo era también el centro político de la nación. Acuérdense, tenemos que pensar que el Israel del que estamos hablando, el Israel donde Yeshua caminó y Yeshua se movió, era un pueblo teocrático, en donde Dios era la cabeza de todo, pero tenían una teocracia. La religión, como la conocemos ahora, la religión era la que movía los hilos de toda la nación, porque no había una división entre lo que era la religión y lo que era el gobierno. El gobierno era el Sanedrín, ellos gobernaban, ellos eran los que regulaban la conducta y la vida de la nación completa. Aún el rey se sometía al Sanedrín. El rey no estaba sobre el Sanedrín, el rey estaba bajo el Sanedrín, aunque él era el rey, pero él estaba bajo el Sanedrín. Algo parecido a lo que tenemos en América. Usted ve al presidente de los Estados Unidos, pero tiene un Congreso. Tiene la Cámara de Representantes. Entonces, cuando vemos todo este tipo de cositas, tenemos que ponernos a pensar en lo que realmente estamos leyendo, si lo entendemos y cómo lo estamos entendiendo. Porque si no nos ponemos a pensar ese tipo de cosas, nos vamos a perder fácilmente. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo se está moviendo todo este tipo de cosas. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo por acá. Se reunía en una sala de los atrios del templo. Los romanos vigilaban el edificio desde la fortaleza Antonia. El templo era el punto central del judaísmo en la época de el Mesías. Se puede entender porque la afirmación de que Yeshua y su pueblo son el templo de Dios. Se puede entender ahora por qué la afirmación de que Yeshua y su pueblo son el templo de Dios fue tan controvertida. Algo que sí seguimos hasta el día de hoy. Aquí tengo una notita. Esta nota la saqué del libro que hizo el moré Edgar Ramos, Mishmarot y Mamadot. Y fíjese lo que dice aquí. Porque muchas veces se nos olvida esto. Según la Torá, una vez que la nación de Israel entrara en territorio, tendrían que cumplir 3 mandamientos. Muchas veces se nos olvida que tenemos que cumplir con 3 mandamientos, según la Torá. Y esto, si nosotros estamos reconociendo que Yeshua es el Mesías y estamos anulando alguna de estas 3 cosas, estamos descartando a Yeshua como el Mesías, porque se tiene que cumplir 3 mandamientos. Ahora, vamos a ver cuáles son los 3 mandamientos. Según la Torá, una vez que la nación de Israel entrara en el territorio, tendrían que cumplir 3 mandamientos. 1. Tienen que nombrar un rey. Como dice, pondrás un rey sobre vosotros. Deuteronomio 17:15. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos, pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti un extranjero que no sea hermano tuyo. Ahora, entonces tenemos que hacernos la pregunta. Cuando el pueblo de Israel está pidiendo un rey, ¿estaban pecando contra Dios? Cuando Dios les dijo, cuando entres en la tierra, escoge un rey. Entonces no entiendo. Porque muchas veces decimos, no, Israel pecó porque pidió un rey. Pero Dios les está diciendo, cuando entres en la tierra, pon un rey. Es que si entendemos el contexto, es que realmente no es el pedido de un rey, sino que ellos dijeron, tengamos un rey como las naciones para que nos gobierne. Cuando en Israel el rey era Dios, era el que gobernaba. Y si ellos querían un rey, era el rey que se sometiera a las leyes de Dios y todo el pueblo junto viviera conforme a las ordenanzas de Dios. Pero ellos dicen, queremos un rey como las naciones. El rey ponía las leyes, el rey establecía justicia, el rey establecía su voluntad. En Israel no, en Israel era Dios con su Torá, con su voluntad, y por eso Dios siempre llama a los reyes sus príncipes, porque aunque eran reyes de Israel, son príncipes dentro del reino de Dios. El reino de Dios no cambia. El reino de Dios es para siempre. Dios es el rey. El rey de Israel es el príncipe que se va a someter a la voluntad del rey. Israel tenía que vivir conforme a la voluntad del rey y hacer las cosas conforme a la voluntad
del rey. ¿Está claro? Ok, entonces, ese es el número 1. Número 2. Destruir a los descendientes de Amalek. Como dice, borra la memoria de Amalek. Deuteronomio 25:9. Entonces su cuñada vendrá a él a la visita de los ancianos, le quitará la sandalia. Ese no es. Este es el... Créame que este es el recurso que usó el More Edgar. ¿Ok? No le estoy mintiendo, pero este no es. Ahorita le busco la cita. Es más, mire, se lo voy a mostrar aquí. Mishmorot y Mamadot. Tengo que comunicarme con el More Edgar y ver, porque aquí dice Deuteronomio 25:19, ¿verdad? Oh, es que yo tengo Deuteronomio 25:9. Yo me equivoqué. Perdón. No tengo que comunicarme con el More. Ok, ahora sí. Deuteronomio 25. ¿Dónde está? Deuteronomio 25:19. Me sigue saliendo Deuteronomio 25:9. No sé por qué. 25. Dice, por lo tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Ojo, porque lo que estamos leyendo es parte de la era mesiánica, porque cuando las 12 tribus se vuelvan a reunir, vuelvan a estar dentro de la tierra, posean la tierra que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora tendrán un rey que es el Mesías, y también tendrán que borrar la memoria de Amalek. De hecho, el Mesías terminará con toda la descendencia de Amalek. Y luego viene el tercer mandamiento. Tercer mandamiento que dice aquí. Edificar el templo. Como dice, buscarás su morada y ahí vendrás. Deuteronomio 12:5. Sino que buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja. De todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada y ahí vendréis. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre que el Señor escogió para morada suya? Jerusalén. Entonces, ahora ya tenemos las tres cosas, los tres mandamientos que deben cumplirse. Nombrar a un rey, el rey será el Mesías. Destruir a los descendientes de Amalek, el Mesías va a destruir a la descendencia de Amalek por completo. Y tercero, debe haber un templo. Se edificará un templo donde en el lugar que el Señor escogiera para poner su morada ahí. Esos son los tres mandamientos que se tenían que cumplir. Así es que fue tan controvertida la afirmación de que Yeshua y su pueblo ahora son el templo de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de los mandamientos estaba el mandamiento de edificar un templo. Cuando la gente habla y dice, no, es que ya el templo ya no existe, el templo ya no tiene validez, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, que en Deuteronomio dijo, tienes que buscar el lugar donde el Señor escogió de entre las tribus. Y ahí está, Jerusalén, el monte Sión. Además, la limpieza del templo por parte de Yeshua era un desafío a la religión, la economía y el sistema político de Israel. Eso es a grandes rasgos lo que era el templo en el tiempo de Yeshua. Después sigue la sinagoga. Los orígenes de la sinagoga, en griego, sinagogue o lugar de reunión, son oscuros. Probablemente se desarrolló durante el exilio en Babilonia, cuando grupos de judíos se reunían para leer las escrituras, escuchar su predicación, su enseñanza, orar y rendir culto. En el Nuevo Testamento se encuentran sinagogas en todos los pueblos y ciudades de Israel y la diáspora. Aparte de Filipos, Hechos 16:13 nos dice, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Filipo y Listra. Solo en Jerusalén había cientos de sinagogas. Originalmente las sinagogas se establecían en los hogares, o los hogares se alteraban para acomodar a la gente. Mientras que el templo era una institución sacerdotal, la sinagoga era una institución laica, dirigida por ancianos locales. Nunca compitió con el templo.
donde se leían las escrituras, se ofrecían oraciones, se cantaban salmos y los escribas exponían la Torá. El pueblo se reunía en la sinagoga, el Shabbat y otros 2 días durante la semana. En las sinagogas se educaba a la gente común, eran las escuelas del judaísmo y lo que se mantuvo vivo tras la destrucción del templo en el año 70. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado? Y Yeshua entró como de costumbre a la sinagoga, Lucas capítulo 4. Eso quiere decir que en el tiempo de Yeshua, la costumbre era que cada Shabbat la gente iba a las sinagogas. Hechos capítulo 15, versículo 20, nosotros leemos, o versículo 21, porque a Moisés tiene en cada semana que es leído en cada sinagoga. Eso quiere decir que el lugar que nosotros pensamos, o no, lo que nosotros conocemos, estaba lleno de sinagogas, no solamente en Jerusalén, sino alrededor, en toda la diáspora. Por eso cuando nosotros vemos que Pablo iba y entraba a la sinagoga, eso quiere decir que, como establecimos la semana pasada, los primeros 10 capítulos de Hechos no trata de la iglesia, no trata de las células como se conoce, sino lo que nosotros vemos como las iglesias en los hogares. Realmente eran sinagogas. Los hogares se acomodaban para hacerlos tipo sinagoga, y que ahí se pudiera hacer las oraciones, la lectura de la Torá, como se hace cada semana hoy en día, donde nos reunimos, en donde se hacen las oraciones, se lee la Torá, se enseña la Torá, se hacen alabanzas y todo lo que se maneja. La sinagoga no nació después de la destrucción del templo. La sinagoga estaba a la par con el templo. Es más, muchos creen que la sinagoga se originó en Babilonia, cuando ellos empezaron a reunirse para estudiar la Torá. Cuando ellos regresan, ellos traen ese modelo y lo establecen en Jerusalén. Para el tiempo de Yeshua era bien conocido que en Jerusalén había cientos de sinagogas. En Capernaum, solamente en Capernaum, donde vivía Yeshua, lo vemos que dice, él entró a la sinagoga como de costumbre. Eso quiere decir que cada Shabbat, ¿dónde cree que estaba Yeshua? En la sinagoga. Yeshua no estaba en la iglesia. Yeshua no fue un niño que asistió a la escuelita dominical. Yeshua no fue una persona que iba cada domingo al servicio. Yeshua era una persona que estaba en las sinagogas cada Shabbat. Y si Yeshua o nosotros queremos caminar los pasos de Yeshua, entonces, ¿qué hacemos reuniéndonos el domingo en un sistema completamente diferente al cual caminó Yeshua? No tiene sentido, no tiene razón de ser. Entonces, ya vimos que ahora estaba el templo, estaba la sinagoga, y estos iban a la par, iban caminando a la par. En el templo se hacían los sacrificios, se hacían las oraciones, pero mientras se hacían las oraciones en el templo, en la sinagoga se estaban repitiendo las mismas oraciones. Mientras hacían el Amidá, las 18 bendiciones en el templo, en la sinagoga estaban haciendo las 18 bendiciones también. Porque acuérdense, todo esto fue establecido desde el tiempo de Nehemías, Esdras. Ellos establecieron el servicio, le dieron forma a lo que ya se había estado haciendo antes de que el templo fuera destruido. Salieron, cuando ellos regresan, ahora establecen un organigrama, establecen una organización de cómo iba a funcionar todo para que fuera a la par el templo, la sinagoga en Jerusalén y también en la diáspora, fuera como un reloj sincronizado en el cual todos estuvieran haciendo la misma cosa a la misma vez y pudiera haber uniformidad, que es lo que siempre ha buscado el pueblo de Dios. Hoy en día, por ejemplo, estamos en la temporada de Pesaj. Ayer, martes 22 de abril, al caer la noche, muchos estábamos haciendo el Seder de Pesaj, la conmemoración de Pesaj. Hoy, el 23 de abril, muchos van a hacer su Seder de Pesaj porque, de acuerdo al avistamiento de la luna, hoy es el día correcto y no ayer, como el judaísmo lo ha establecido. Y eso no es todo. Hoy, 23 de abril, al caer el sol, empieza el conteo del Omer. Bueno, los que hacen el Seder hoy van a empezar el conteo del Omer hasta mañana. Mañana nosotros vamos a hacer el día 2, ellos van a hacer el día 1. Pero espérese, todavía están los que empiezan el conteo hasta después del Shabbat semanal, que ya lo vimos, viene del tiempo de los saduceos. Entonces, quiere decir que mañana miércoles
hoy es martes 1, martes 1, miércoles 2, jueves 3, viernes 4, sábado 5. Nosotros vamos a ir en el día 5. Los que hicieron hoy van a ir en el día 4. Y los que lo hacen después del Shabbat semanal van a ir en el día 1. Así es que vamos a tener 5, 4, 1, 6, 5, 2, 7, 6, 3. Va a parecer como si estuviéramos jugando bingo. Bingo. 5, 4, 1. Bingo. Pero así somos. ¿Ok? Mientras que el pueblo de Israel buscaba una unanimidad. Por eso Gilel en el año 369 dijo, si se pierde el Sanedrín, no pasa nada, pero si se pierde la declaración de la luna nueva, va a haber problemas. Entonces vamos a hacer algo para que todo mundo tenga una guía en la cual basarse. ¿Que el calendario es perfecto? No, pero al menos nos da una guía para evitar lo que Judá, lo que nuestros hermanos trataron de impedir, que hubiera un desorden. Y es lo que vemos hoy en día. ¿Okay? Si es que eso es la sinagoga, eso es el templo, el sábado y las fiestas. El calendario anual era esencial para la autocomprensión de Israel. Por ello, era fundamental el Shabbat, el día en que Israel dejaba de trabajar para descansar y rendir culto. Fue instituido en la creación, de acuerdo a Génesis 2 del 1 al 3. Fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Refrendando en la Torá, Éxodo 20 del 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Levítico 23:3 dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación, en que no haréis trabajo alguno, es día de reposo al Señor donde quiera que habitéis. Y respaldado por una serie de leyes orales que garantizaba su fiel observancia. Cada una de las fiestas anuales mosaicas conlleva uno o más Shabbats, más Shabbats claves de convocatoria. Cada luna nueva implicaba un descanso sabático. Números 10:10 dice, asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán como para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Números 28 del 11 al 15 dice, lo tengo que abrir porque... También, al principio de cada mes, presentaréis un holocausto al Señor, 2 novillos y un cordero, y 7 corderos de un año, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. 3/10 de una efa de flor de harina, como ofrenda de cereal mezclada con aceite, por cada novillo, y 2/10 de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por el carnero. ¿Okay? Aquí el recurso está diciendo que la luna nueva era un día de reposo. No, había ofrendas en el templo, pero la luna nueva nunca fue considerada como un Shabbat, como un día de reposo. La luna nueva no tiene un servicio. La luna nueva simplemente era declarada por el Sanedrín. Cuando era declarada por el Sanedrín, tenían que traer las ofrendas de acuerdo a Números 28, o el versículo 11, que dice, traeréis el carnero, los 7 corderos de un año sin defecto, y el chivo, la cabra para Jatá, que nos dice el versículo 15, un macho cabrío como ofrenda de pecado al Señor. No era pecado, sino era una expiación. ¿Okay? Para purificar el altar. Era todo lo que se hacía. En las casas no se hacía una celebración con pan, se tocaban las trompetas de plata, no era ni el shofar, eran las trompetas de plata que se tocaban durante el servicio y durante los sacrificios que traían los sacrificios musaf para declarar
la santificación del mes. Empezaba el mes, decían Kadosh, Kadosh, se santificaba el mes y era todo lo que hacía. Hoy vemos de repente que se hace un servicio en donde se hace un kiddush, se hace la bendición, se hace pan, se suena el shofar, aludiendo a el Salmo 81. Me voy a meter en problemas aquí. Pero vamos a leer el Salmo 81. Esto es importante entenderlo porque Salmo 81, déjeme ver dónde está. No, no es el Salmo 81. Estamos en vivo, así es que... Sí, sí, es el Salmo 81. Entonces no estoy tan mal. Salmo 81, versículo 3. Tocar la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Fíjese, tocar la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta. Esta palabrita llena, que sé, luna llena. En el primero de la luna escondida. ¿Sabe cuál es la luna escondida a la que la Biblia se refiere? Esa luna escondida a la que la Biblia se refiere es la, la luna de Rosh Hashanah. So, el Salmo 81, cuando decimos, no, pero es que el Salmo 81 dice tocar la trompeta, es un salmo que aplica a la festividad de Rosh Hashanah, que dice en nuestra fiesta. Rosh Chodesh no era una fiesta, pero Rosh Hashanah sí es una fiesta. Y por eso cuando leemos, tocar la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de vuestra fiesta, que dice Levítico 23, 24. Mire, aquí hace referencia esta Biblia. Levítico 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial, al son de trompetas, una santa convocación. ¿Qué es el primer día del séptimo mes? Es Yom Teruah, Rosh Hashanah. Así es que si usted escucha que el Salmo 81 dice que tenemos que sonar el shofar y están usando el Salmo 81 para decir que ese salmo aplica a cualquier Rosh Chodesh, no estamos entendiendo que ese Salmo 81 versículo 3 aplica para Rosh Hashanah. Ahora, todos empezamos ahí. Nosotros como congregación lo hicimos en algún tiempo. Hacíamos la celebración de Rosh Chodesh y el pan hacíamos todo eso. Pero a medida que fuimos aprendiendo y estudiando el templo, nos dimos cuenta de cómo deben ir las cosas en cada una en su sitio. Porque si no lo estudiamos, siempre vamos a estar fuera del tiempo, fuera del orden, y no nos vamos a dar la oportunidad de aprender y de ir creciendo más allá. Importante. Salmo 81, versículo 3, que la mayoría de personas citan, tiene que ver con Rosh Hashanah, Yom Teruah, que era cuando se sonaban las trompetas, que era día de reposo y que se declaraba la luna nueva del séptimo mes, y de ahí 10 días después Yom Kippur y 15 días después a Sukkot. Por eso era importante esa luna. Había dos lunas que eran tan importantes. Era la luna del mes séptimo y la luna del mes primero en el calendario religioso. ¿Por qué? Porque 14 días después de la luna era Pesaj y se comía la cena el día 15. Así es que todos cometemos errores. Lo importante es, ¿hasta cuándo voy a cometer el mismo error? ¿O voy a darme la oportunidad de expandir, abrir mi mente y decir, quizás hay información que no he considerado, quizás hay muchas cosas
que debo considerar para ver si puedo aprender un poquito más. Yo tuve que hacerlo y lo sigo haciendo. Cada día me tengo que abrir a decir, hay muchas cosas que tengo que aprender. No lo sé todo. Y usted ve la gran cantidad de libros atrás, no es porque sea muy inteligente o no porque me quiera ver muy bien. La vez pasada, de hecho, mire, le voy a contar una cosa. Estamos en confianza, se lo voy a contar. La vez pasada, Rico me invitó a una conferencia que tuvo con un rabino en Israel. Y el rabino, cuando entramos a la sala de Zoom, él me presentó, mira rabino, él es Juan, él estudia conmigo y todo. Y él hizo así, le hizo así a la cámara. Y le hizo así. Se hizo para atrás. Y luego Rico le dijo, ¿qué es lo primero que tú ves en nosotros, rabino? Y el rabino dice, lo que yo veo es lo que tú tienes atrás y lo que Juan tiene atrás. Porque lo que yo estoy viendo, lo que estoy viendo con Juan, estaba refiriendo a todos los libros, lo que estoy viendo con Juan y lo que estoy viendo contigo, me deja saber con qué tipo de persona yo estoy hablando. Ya solamente con ver su presentación, me está dejando saber qué tipo de persona y qué tipo de información ustedes tienen y si podemos dialogar o no. Y mucha gente de este lado de Occidente de repente dice, no, pero esos son soberbios, esos son orgullosos porque quieren presentarse ahí con los grandes libros como si fueran muy sabiondos. No, te queremos dejar saber que no sabemos nada, pero tenemos recursos a los cuales acudir y poder sacar la información. Un rabino le reconoció a Rico, me reconoció a mí y dice, sé con qué tipo de persona estoy hablando. Ahí veo Mishnah, ahí veo Talmud, sé que yo puedo hablar con ustedes. Sé que yo puedo sentarme y tener una discusión de la cual podemos ser bendecidos mutuamente. Cuando yo escuché eso dije, wow, me importa un pepino lo que piensa el mundo occidente. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que lo que estoy aprendiendo y yo sé el material que estoy manejando para poder sentarme con cualquier tipo de persona. Yo no tengo problema y yo se lo digo a las personas, yo no tengo problema. Hoy en día, yo no tengo problema para sentarme con un católico, un testigo de Jehová, un mormón, un cristiano, un judío. Podemos hablar. Porque gracias a Dios, y esto es gracias a Dios y a mi esposa que me ha ayudado mucho, para que toda la información que muchas veces manejamos podamos traerla y podamos hablar con las personas en su lenguaje sin comprometer la esencia de la Torah. Y eso es interesante. Así es que tenemos que darnos la oportunidad. Yo por ahí tengo como 3 o 4 libros que fueron escritos por católicos. Muy buenos. Buenísimos los libros. Fueron escritos por católicos. Tengo el 70%, el 50% de los libros que tengo fueron escritos por cristianos, académicos. Así es que tengo hasta por ahí, la vez pasada yo encontré el libro del Mormón. Lo tengo en mis manos. Tengo el libro del Mormón. Así es que vamos a terminar por aquí. Se nos acaba el tiempo. Solo quería dejarles saber que el salmo, este salmo, no, la luna nueva no es un día de descanso, pero se traían ofrendas al templo. Dice, algo que los judaizantes trataban de imponer a los nuevos creyentes. No, esto no es verdad. Colosenses 2:6 está hablando de el sincretismo que había en la ciudad de Colosas. Si a usted le interesa, puede ver el video que tenemos de el sincretismo en Colosas. Hicimos una serie solamente del contexto del libro de Colosenses y ahí hablamos lo que era Colosenses capítulo 2, versículo 16. El principio del Shabbat se extendía al año sabático, que era de liberación y descanso cada séptimo día. Éxodo 23:11 dice, el séptimo año la dejarás descansar la tierra, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Era el Shemitah. Levítico 25, del 1 al 7. Dice, entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6
años podarás de tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo. Esto es el Shemitah. Deuteronomio 15:1. Al cabo de 7 años harás la remisión de deudas. Shemitah. Estaba el año jubileo, en el que se liberaban a los esclavos y se cancelaban las deudas. Tenía lugar después de 7 Shabbats de años y era el año 50. Levítico 25 del 8 al 18. Contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero, es decir, el día del séptimo mes. En el día de expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año, el año 50, y proclamaréis libertad por toda la tierra para sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, porque es jubileo. Os será santo. De lo que produzca el campo comeréis. En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Interesante, porque si nosotros consideramos el año jubileo como el tiempo en el que todos regresaban a su herencia y a su posesión, y si decimos que el Mesías vendrá a declarar el año del jubileo, la venida del Mesías será en un jubileo, tiene sentido, porque ahora todo Israel, las 12 tribus, volverán a la tierra a reclamar la herencia que se les dio. Ahora, en Israel, todo el mundo sabe cuándo es el año Shemitah. De hecho, hace un año, el año pasado, se terminó el año Shemitah. Pero nadie sabe cuándo es el año jubileo. Dejaron de contarlo. Entonces, tiene que restituirse ese año de jubileo. Eso le da a entender que probablemente cuando sea declarado el año de jubileo, veamos al Mesías. ¿Okay? Así que tenemos que considerar mucho todas estas cosas, porque la venida del Mesías tiene que tener varios elementos que deben estar jugando y deben estar puestos en su lugar para que el Mesías pueda manifestarse y pueda empezar a reinar, pueda darle libertad, pueda declarar la tierra de nuevo a sus herederos originales. Todo esto tiene que pasar. Las fiestas de Israel servían más bien como expresiones divinamente reveladas de las obligaciones morales de su pueblo, como memoriales de los actos salvíficos de Dios en el pasado, como sacramentos de su poder santificador en el presente, y como tipos de su victoria anticipada sobre el pecado en los próximos primero y segundo advenimiento de Yeshua el Mesías. Las fiestas hablan de la importancia de la celebración, la comida como símbolo de comunidad, el recuerdo y el culto a Dios. Las fiestas más conocidas son las 3 fiestas de peregrinación, llamadas así porque se esperaba que todos los hombres de Israel viajaran a Jerusalén para celebrarlos. Era la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23. Pascua caía el 14 de Abib, también conocido como Nisán. La Pascua recordaba el paso de los primogénitos de Israel antes del Éxodo. Dios había salvado a los primogénitos. Éxodo capítulo 12. Nope. Nope. Capítulo 12 dice, versículo 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacar del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, sacrificar la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor
entre en vuestras casas para heriros. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, lo cual pasó a lo largo de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Mire qué interesante. A mucha gente no les gusta la palabra rito. No, los rituales, los ritos. Pero Pesaj es un rito. Dice aquí rito. Una abodá, trabajo. Es lo que significa rito. El diccionario de idiomas bíblicos dice trabajo, afán, la acción de esforzarse de manera considerable o intensa, en menudo relacionado con responsabilidades específicas, tareas o trabajos. También tiene el contexto de ceremonia, una práctica religiosa formal que pretende enseñar o provocar el recuerdo. Aquí dice trabajo, esclavitud, responsabilidades ministeriales, ceremonia, campaña militar, uso, cultivar. No, es que eso es rito, no. Pesaj es un rito. Si tú te sientas a la mesa y dices que estás celebrando Pesaj, estás celebrando el rito que fue requerido por Dios. Porque dijo, este rito es por vuestras generaciones. No puedes descartar un rito cuando tú dices estoy celebrando Pesaj, que Pesaj es un rito. No tiene sentido descartar algo que después dices que estás haciendo. Voy a seguir leyendo. Se sacrificaba y se comía un cordero anticipando a Yeshua como el Cordero de Dios. La Pascua también se recuerda en Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara, hablando de Moisés. La Pascua aparece en los evangelios con la asistencia de la familia de Yeshua cuando tenía 12 años. ¿Y dónde están yendo? Sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Más tarde en su vida, Juan 2:13, la Pascua de los judíos estaba cerca y Yeshua subió a Jerusalén. Versículo 23, cuando estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y durante la Pascua es el momento de su crucifixión. Mateo 26:2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Fíjense lo interesante. Logos, me sigues dando esta pasada aquí. ¿Cuántos hemos leído esto? Cuando Yeshua terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Ok? Entonces después él pide que vayan los discípulos a buscar el lugar donde va a celebrar la Pascua. Esa narración de cuando Yeshua manda al hombre a preparar tiene un contexto de que se está llevando en 2 días toda esa preparación. ¿Okay? Muchas veces no lo vemos porque no consideramos todo lo que está en el contexto. Mateo 17, 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Yeshua diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para Pascua, para Pesaj? Okay, aquí está lo que le estaba leyendo, pero ahora me salió acá. Logos. Versículo 17. Él respondió ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Yeshua les había mandado y prepararon la Pascua. Pero aquí dice que faltaban 2 días. ¿Cierto o no cierto? Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Entonces cuando nosotros decimos que es muy probable que Yeshua haya comido la cena de Pesaj, hayan matado el cordero el día 13 y lo comieran el 14 al caer el sol, porque él iba a morir el 14 antes de que cayera la noche. La gente, no, pero no eso es posible. Pero aquí vemos que dice, faltan 2 días.
prepararon la cena y ese día la comieron. Eso quiere decir que fácilmente podemos ver que ahí está hablando del 13, prepararon la comida y la comieron el 14, y él murió el 14 a las 3 de la tarde y lo pusieron en el sepulcro antes de caer el sol, que iba a empezar el día 15, cuando todos los demás estaban comiendo la cena de Pesaj. ¿Por qué? Porque en el primer siglo el Sanedrín había separado los grupos de los peregrinos que venían, porque Josefo habla que en un Pesaj en el primer siglo había 256,000 corderos para sacrificar. 256,000 corderos que se tenían que sacrificar en un periodo de 3 horas. Si es que sí, ya esta cuenta ya la hicimos. Si 3 horas tiene 180 minutos. Si 3 horas tiene más o menos 180 minutos. Y si nosotros decimos 256,000 corderos entre 180 minutos, se tenía que matar 1422 corderos por minuto. Entre 60 segundos, más o menos. 23 corderos por segundo. Por segundo. 23 corderos por segundo. Dios puede hacer Dios puede hacer maravillas. Dios puede extender el tiempo. Dios puede todo lo que usted quiera. Pero 23 corderos por segundo. Ahora, si lo dividían en dos, estamos hablando de que tenían que manejar alrededor de 11 a 12 corderos por segundo. En un día y los demás en el otro día. Que es más factible. Que basado en el servicio del templo y en todo lo que estudiamos, podemos decir, bueno, esa opción es más viable. Decir que los Kohanim manejaban alrededor de 11 a 12 corderos por segundo, y así, aún así es un montón. Usted se imagina que ellos tenían 11 segundos, tenían un segundo para manejar 23 corderos, cortar la yugular, sacar la sangre, pasar la sangre, ir, quitarle la piel, quitarle las entrañas, meterle el palo de granada, prepararlo y dárselo a la persona. 23 corderos por segundo. Había miles de sacerdotes y había muchas cosas, pero a veces tenemos la lógica, tiene que jugar un poquito en ver. Mateo es una prueba de que si contamos bien, el Mesías dice, faltan 2 días para Pesaj. Preparen. En lo que la preparan y la comen, él la estaba comiendo un día antes. Solamente si lo leemos con el entendimiento y los ojos correctos. Ya se me acabó el tiempo. Voy por acá. Marcos 14:1 también nos habla de la fiesta. Lucas 22:1. Juan 19:14. La alimentación de los 5,000 tuvo lugar justo antes de Pesaj, de acuerdo a Juan 6:4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Pablo describe a Yeshua como el Cordero de la Pascua. 1 Corintios 5:7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún el Mesías, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Es un simbolismo. Eso no quiere decir que él fue el Cordero de Pesaj literalmente. Fue un simbolismo. Santiago fue asesinado y Pedro fue arrestado alrededor de Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Hechos 12 del 3 al 4. Viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. La Pascua se celebraba junto con la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana, recordando la precipitada huida de Israel de Egipto, que no tuvo tiempo de leudar el pan. Durante la fiesta se elimina toda la levadura, Deuteronomio 6:4, aunque técnicamente no era una fiesta de peregrinación. El vínculo con la Pascua hacía que acudieran muchos. También se agitaban las primicias, indicando la dedicación de la temporada agrícola. Esto también representaba la pureza del pecado. En el Nuevo Testamento, el reino se compara con la levadura que se extiende por el pan. Marcos 13:33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Lucas 13:21. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado.
La levadura se utiliza para referirse a las falsas enseñanzas que se propaga e infecta como la levadura en el pan. El pan sin levadura se mencionó en relación con la muerte de Yeshua que ocurrió en Pesaj. Pablo abandona Neápolis, el puerto de Filipos, para dirigirse a Jerusalén con la colecta después de la fiesta. Hechos 26, ahí está lo que andaba buscando. Nos embarcamos en Filipo después de los días de panes sin levadura y 5 días llegamos a donde estaban en Troas y ahí nos quedamos 7 días. Advierte de los peligros de la inmoralidad o las falsas enseñanzas que infecten a la congregación como la levadura se propaga a través del pan, instando a los corintios a eliminarla como Israel eliminó la levadura en la preparación de la fiesta. Primera de Corintios 5 del 6 al 8 y Gálatas 5, 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. 7 semanas, 7 veces 7 y 49 días. Más tarde la segunda gran fiesta de peregrinación. Deuteronomio 16, 11. Pentecostés, Shavuot. Pentecostés es un término derivado del griego para 50, que es Pentecoste. Realmente lo que quiere decir Pentecostés es 50. Para todos los hermanos que tienen la denominación pentecostal, pregúntele qué significa la palabra Pentecostés. Y muchos de ellos quizás no le sepan decir que significa solamente 50, que eran los 50 días del conteo. También se describe como la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias o la fiesta de las semanas. Pentecostés celebraba la cosecha del grano, la ofrenda de renovación del pacto de las primicias y la entrada en la tierra, la entrada a la tierra prometida. Fue el día de Pentecostés, exactamente 50 días de la Pascua, cuando los primeros creyentes fueron llenos del Ruach, del Espíritu. Hechos 2 del 1 al 4. Pentecostés también figura en los planes del viaje de Pablo. Hechos 20:16. Aunque Pablo había decidido dejar a un lado Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Él quería cumplir el mandamiento de peregrinar, de subir a Jerusalén. Primera de Corintios 16:8 dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Esta la vemos la próxima semana. Lo que sigue en otoño, las fiestas de otoño. Hoy empieza nuestro conteo del Omer y empieza nuestro viaje espiritual hacia la entrega de la Torah, hacia la renovación del convenio. Y yo creo que todas estas cosas que estudiamos son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces sacamos fuera del contexto el Brit Hadashah, las cartas del primer siglo, el Nuevo Testamento, por no tener todos los elementos necesarios para poder entender apropiadamente la palabra de Dios. ¿Qué hicimos hoy? Hoy vimos la importancia del templo en el tiempo de Yeshua, qué realmente estaba pasando en el templo y cuál era el enojo de Yeshua al dar latigazos y volcar las mesas de los cambistas que estaban haciendo un negocio ilícito, cobrando un interés muy alto, muy elevado y oprimiendo a los peregrinos que venían a celebrar las fiestas. Vimos la importancia de la sinagoga que se estableció antes del regreso de Babilonia y que cuando se reedifica el templo, ahora estaban trabajando a la par el templo y la sinagoga. Por eso en los evangelios vemos a Yeshua en la sinagoga y lo vemos en el templo, porque en el templo se traían los sacrificios, las oraciones, pero en la sinagoga se leía, se enseñaba, se estudiaba y también se oraba. De hecho, eran las casas de oración y eran las casas de estudio. Eran las famosas células que mucho tiempo nos enseñaron dentro del sistema cristiano. No, es que en Hechos, todo el libro de Hechos está lleno del sistema celular. Vemos las células en las casas. No eran células, eran sinagogas. ¿Okay? Vimos la importancia de las fiestas. Vimos la importancia de entender para qué aplica cada salmo. Salmo 81:3 es el salmo para Rosh Hashanah y no necesariamente el salmo para todos los Rosh Chodesh. Y después vimos cuál era la importancia de las fiestas. Todo esto para entender el judaísmo en el tiempo de Yeshua, no el judaísmo moderno, sino el judaísmo en el tiempo de Yeshua, porque para allá vamos, para allá queremos llegar.
Familia, nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Espero que estos estudios sean de bendición y podamos seguir aprendiendo juntos cada día y podamos seguir creciendo. Regrese la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Shalom, bendiciones. Shalom.